Profesor y compañeros, muy buenas noches. Quien les habla es María Mercedes Torres Salazar, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. En esta oportunidad les voy a explicar sobre una resolución del Tribunal Fiscal. Este curso es de Derecho Laboral Público, está a cargo del docente Miguel Ángel Pumasazi. Antes de hablar de la resolución fiscal que he investigado número 088-64-1-2017, tenemos que saber quién lo emite. Bueno, en ese caso, el encargado de emitir el órgano es el Tribunal Fiscal. ¿Qué es el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal es el órgano resolutivo del Ministerio que constituye la última instancia administrativa en materia tributaria y aduanera a nivel nacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo contribuyente que tenga una queja o que no haya quedado un buen acuerdo con la administración tributaria va a llegar a hacer su apelación a la última instancia, que viene a ser al Tribunal Fiscal. Entonces, como ya sabemos qué hace el Tribunal Fiscal y cuál es su función, ahora podemos hablar recién sobre la resolución del Tribunal Fiscal. Les voy a dar un pequeño concepto. La resolución del Tribunal Fiscal es la respuesta, es la solución del órgano del Tribunal Fiscal que hace la apelación al contribuyente, o sea, hace enfrente a la administración tributaria, hace su apelación y como no llegan a un acuerdo, entonces llegan al Tribunal Fiscal. Entonces esta resolución del Tribunal Fiscal viene a ser la respuesta, la solución a este conflicto que existe entre el contribuyente y la administración tributaria. Ahora les voy a hablar sobre las partes de la resolución del Tribunal Fiscal que he investigado. Esa resolución es el número 088-64-1-2017. Les voy a hablar sobre sus partes. Es el expediente número 1154-2014. El interesado, su nombre es anónimo, por conservar el nombre de la empresa, no se presenta en la resolución del Tribunal Fiscal, ya que es de observancia obligatoria y que todos lo pueden ver. El asunto es el impuesto a la renta y las multas. Procedencia de Cusco. La fecha es del 4 de octubre de 2017. Ahora vamos a hablar del objetivo del conflicto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca en esta resolución? Se busca dar solución al contribuyente que está haciendo su apelación, que sostiene lo siguiente. El motivo de la apelación viene a ser que el contribuyente está en contra de la resolución de intendencia número 095-14-000-134-7 SUNAT. Esta está en contra porque la administración tributaria ha emitido por la Intendencia Regional Cusco de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, que declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación número 092-003-00-589-1 a 099-003-00-59-0, emitidas por pagos a cuenta del impuesto de la renta. El contribuyente está en contra de esa decisión que ha tomado la administración tributaria, es por ello que llega esa apelación, donde la resolución de la multa número 092-002-00-3944 a 092-00-20-3946, giradas por la infracción tipificada en el numeral del artículo 178 del Código Tributario. Aparte que también la administración tributaria no ha dado infundada su apelación del contribuyente, también explica o indica que ese contribuyente también ha cometido la infracción del artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. ¿Qué nos dice este artículo 178? Del numeral 1. Este es el concepto de la obligación tributaria. ¿Qué nos dice? Que la obligación tributaria, que es derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de las prestaciones tributarias, siendo exigible coactivamente. Entonces nos menciona la administración tributaria que ese contribuyente también ha cometido una infracción, que es que no ha hecho el pago del impuesto de la renta. El recurrente o el contribuyente se puede llamar
contribuyente recurrente sostiene lo siguiente, nos indica lo siguiente, de que la administración tributaria desconoce su exoneración al pago del impuesto a la renta, bajo el único argumento que no se encuentra dentro de los alcances de la ley número 29482, por no calificar como unidad productiva según lo dispuesto por el reglamento de dicha ley. Eso es lo que sostiene, ¿no?, el recurrente, o sea, el contribuyente. Ahora bien, debe considerarse además que si bien la finalidad de la ley número 29482 es promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios que generan valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza, el mecanismo avanzado viene dado por una exoneración tributaria. Entonces nos menciona que toda empresa que esté bajo la ley número 29482 va a estar exonerada del impuesto de la renta. Donde el contribuyente también indica que la citada no hace referencia alguna a lo que el reglamento define como unidad productiva y menos aún condiciona su calificación al registro en la REMIPE, por lo que dicho requisito reglamentario excede lo dispuesto por la ley y vulnera el principio de igualdad o reserva de ley, al introducir un requisito adicional para ser considerado como beneficiario de las exoneraciones previstas por la ley. Esto es la manifestación del recurrente contribuyente, donde menciona que, según el contribuyente, indica que la administración tributaria está vulnerando el principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque según el contribuyente menciona que la administración tributaria está introduciendo esos requisitos, que tiene que ser la empresa parte de la REMIPE y de la unidad productiva, que ellos mencionan que estas dos partes que he mencionado no está en la ley, pero sin embargo, más adelante, con el transcurso de la explicación de la exposición, les voy a explicar que no es así, que el contribuyente está en lo incorrecto. Entonces, como hemos hablado del principio de reserva de ley, nos preguntaremos, ¿no?, ¿a qué se refiere el principio de reserva de ley? El principio de reserva de ley está tipificado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 74, podemos encontrarlo ahí, donde menciona lo siguiente, que el principio de reserva de ley se traduce en la obligación que tiene el Estado de crear tributos solo por ley o norma de rango de ley. ¿Qué quiere decir ese principio? Que el Estado es el único encargado de crear las leyes o de crear tributos solamente bajo la norma o el rango de la ley. Solamente puede crear el Estado, más no una persona natural o jurídica. Lo puede hacer nada más el Estado. Esto está tipificado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 74, donde menciona, ¿no?, el contribuyente que la administración tributaria está vulnerando ese principio, sin embargo no es así. La administración tributaria, ahora ya sabemos cuál es la parte o su sustento del contribuyente. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta o el sustento también de la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria responde de la siguiente manera. La administración señala que durante la fiscalización que se hizo a este contribuyente, la recurrente no acreditó su inscripción en la REMIPE por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de noviembre del 2010, por lo que no califica como unidad productiva según el artículo 1 del Decreto Supremo 051/2010 F. Por tanto, no se trataba de una micro y pequeña empresa que pudiera gozar de la exoneración del impuesto a la renta prevista por la ley 29482. ¿Qué quiere decir esta manifestación de la administración tributaria? Que este contribuyente no se encontraba bajo esa ley 29482. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que cuando uno se acoge a una ley, se tiene que acoger a su decreto supremo. Y esa ley tenía el decreto supremo, o tiene el decreto supremo 051/2010 EF. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que ese contribuyente solamente se había regido a la ley 29482, más no al decreto, y ahí fue su equivocación.
por parte del contribuyente. Y aquí nos aclara la Administración Tributaria que este contribuyente ha debido de regirse de esta manera. Entonces, esto viene o contrae a que este contribuyente no va a ser parte de la exoneración del impuesto a la renta. Que por tanto concluye entonces, ¿cómo concluye la Administración Tributaria en su manifestación? Que la recurrente, o sea, el contribuyente, debía cancelar los pagos a cuenta del impuesto a la renta que correspondían al periodo antes mencionado, lo que implicó además que el saldo a favor declarado por el ejercicio 2009 fuera aplicado contra los dichos anticipos de los periodos marzo y abril de 2010, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 55 por el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Eso menciona que aparte que ese contribuyente ha cometido el error de someterse a esta ley, el decreto, también este contribuyente no ha pagado su impuesto a la renta. Entonces, esto le va a traer al contribuyente, le va a contraer multas que la Administración Tributaria está mencionando en este caso. Resultado de la fiscalización. Se tiene como resultado del procedimiento de fiscalización iniciado a la recurrente que cometió la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Pues es un valor de materia de mucha importancia para la presente impugnación. Entonces, ¿qué nos dice ese numeral 1 del artículo 178? Nos dice que nos menciona que no incluir en las declaraciones ingresos, remuneraciones o retribuciones, patrimonios o actos gravados, tributos retenidos o percibidos, aplicar por tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que corresponden la determinación de los pagos a la cuenta o anticipos. Entonces nos menciona ahí, al inicio nos menciona de que se comete esa infracción cuando no se incluye las declaraciones, los ingresos, las remuneraciones, lo percibido, lo retenido. Y es lo que la contribuyente ha cometido esa infracción. No ha realizado no ha cumplido con la determinación que ha hecho la Administración Tributaria. Así que ha infringido, así que ha cometido la infracción del artículo 178 del numeral 1. Bien, ya llegando a la parte final de la resolución número 08864 1/2017 que estoy exponiendo, vamos a llegar ya a este punto donde dice, se resuelve. ¿Qué nos indica esta resolución? Bien, primero dispone de que se tiene por concluido el presente procedimiento respecto de las resoluciones de la multa número 092, 002, 0039 44 y la multa 092, 002, 0039 45. O sea, se da por concluido, se concluye estas resoluciones, ¿no? Ese procedimiento de multa. Eso es lo primero que dispone. Segundo, revoca o anula la resolución de intendencia número 095 014 0013 47 SUNAT de 31 de octubre de 2013 en el extremo de la deuda contenida en la resolución de la multa y confirma en el extremo de la resolución de determinación número 092 003 058 91 a la 092 000 005901. Eso es lo que revoca, ¿no? Esa resolución. Al punto muy importante, declara. ¿Qué declara esa resolución? Que de acuerdo con el artículo 154 del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo número 133/2013 EF, modificado por la Ley número 3026/4, la presente resolución constituye jurisprudencia obligatoria de observancia, disponiendo su publicación en el Diario Oficial El Peruano en cuanto establece el siguiente criterio. Esta resolución que he expuesto es de observancia obligatoria, ya que esa resolución se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano para que todos puedan verlo, ¿no? Entonces, ¿qué señala ese artículo 154? Dice, lo señalado por el artículo 1 del Decreto Supremo número 051/2010 EF en cuanto define comunidades productivas a las micro y pequeñas empresas inscritas en el registro de la micro y pequeña empresa REMIPE. No transgrede lo previsto en el artículo 2
de la ley número 2948-2. Quiere decir que no transgrede, o sea, no vulnera este decreto a la ley número 2948-2, que establece los sujetos comprendidos bajo el alcance de la referida ley, ¿no? De la ley 2948-2. Conclusión. Llegamos a la conclusión de esta resolución, que la administración tributaria no vulneró ningún principio del derecho tributario, por lo cual el contribuyente estuvo en lo correcto al momento de realizar la apelación por el caso del impuesto a la renta y las multas. Antes de realizar una apelación, debemos de fijarnos bien en la ley y también en su concordancia que tiene con su decreto, porque en este conflicto que hubo entre el contribuyente y la administración, la contribuyente no se dio cuenta del decreto supremo que tenía concordancia con la ley. Es por ello que ha cometido un error. Como también de que toda resolución es muy importante, ya que nos menciona o informa sobre los casos que suceden en todo el Perú, sobre todos los conflictos que existen entre el contribuyente y la administración tributaria, lo cual es bueno informarnos para tener conocimiento. Por lo tanto, en el caso que investigamos, como le mencioné anteriormente, nos menciona que la administración tributaria vulneraba el principio de reserva de ley según la contribuyente, ¿no? Esta era el fundamento del concurrente, de que por lo cual estaba en lo correcto, mostrando la administración tributaria lo correcto, donde el contribuyente no se basaba también en el decreto supremo, más bien solo en la ley y no en su concordancia. Así concluimos esta resolución. Espero que me hayan entendido y muchas gracias por su atención.